poco confuso, pero vamos a tratar de que se entienda. Ok, la idea de aquí, de esto, es que yo les muestro otro tipo de áreas entre dos curvas cuando las gráficas no son tan sencillas como las polinomiales, como es el caso de la función racional, que es esta que está aquí, que obviamente ustedes ya saben que la integral de 1 sobre x o 1 sobre algo así que tenga relación de x es el logaritmo natural de x. Entonces, ¿cómo o cuándo sí se puede aplicar el área bajo la curva relacionado o el área entre la curva de esto y otro tipo de curvas como cuadráticas, raíz y demás? Entonces, la idea es que identifiquen si se puede, si no se puede y de qué manera lo vamos a trabajar. En el caso de esta gráfica, se fijan la función, una de las funciones es una racional, obviamente cuya integral nos da un logaritmo, y tenemos una función constante. La función toda función constante es aquella que tiene nada más un número y no tiene la letra X, y esto básicamente representa una línea horizontal sobre el eje, que vendría siendo esta de aquí, por si no se acuerdan no sé si lo llegaron a ver en modelación, pero es básicamente esto. Cuando sea y igual a 2, por ejemplo, cortará en la línea 2, cuando sea y igual a 1, cortará como el 1 y habrá una línea horizontal. Y en esta parte, pues esa sí la deberían de conocer, que es esta gráfica que está aquí, que es la verde. Ahora bien, me voy a fijar si puedo o no puedo, para empezar, hacer lo que vendría siendo el área entre las dos curvas. Para eso me voy a fijar en el intervalo que me están pidiendo, no tanto todavía en las funciones, sino en el intervalo. Y voy a marcar sobre mi eje horizontal, o sea, sobre mi eje X, dónde inicio y dónde debo terminar el área de las dos curvas. ¿Qué voy a hacer? Voy a trazar líneas verticales sobre los números que estoy marcando como los límites del intervalo. Esta línea sobre el 2 y esta línea sobre el 5, de tal manera que esas líneas verticales crucen sobre lo que son las gráficas, en este caso sobre la línea recta y sobre la línea verde. Entonces se van a fijar exclusivamente en la región que comprende esas dos líneas auxiliares o imaginarias que acaban de poner, que es esto que está acá. Si ustedes se fijan, voy a cambiar de color. Esta que está acá es la línea azul o la gráfica azul y siempre está encima de esta línea verde que está acá. Entonces, cuando ustedes están hablando del área, se están refiriendo a esta región comprendida entre la línea azul que está arriba y la línea verde que está abajo. Como la línea verde siempre está por debajo de la línea azul, entonces no tengo ningún problema para calcular el área entre las dos curvas de este número 2 al número 5. Si esto sucede, ahora qué pasa si hubiera llegado esto, pero no es así, entonces no la podría calcular y como lo vimos en el caso anterior, tendríamos que pues usar una aproximación que es en donde la región sí se quede. Entonces una vez que yo detecto que esto sí es cierto, o sea que sí puedo, que el área está bien definida, uno siempre encima y el otro siempre abajo, entonces ya puedo saber quién es quién. En nuestro caso, la que se encuentra digamos, arriba es y igual a 3 porque es la constante es la recta. Entonces, esta va a ser nuestra función f y nuestra función g va a ser la que es la fracción. Entonces, ¿qué voy a hacer una vez que ya lo tenga así? Voy a tomar lo que acabo de decir y vamos a irnos a la otra parte que corresponde. Voy a borrar esto que está ahí, porque si no, voy a tenerlo siempre aquí. Ok. Entonces vamos a graficar de 2, bueno, más calcular de 2 a 5. Ya que tenemos esos dos, vamos a hacer las expresiones. Entonces habíamos dicho que la función f iba a ser lo que es la horizontal, que en nuestro caso la primera
es 3. Y para la función que se encuentra abajo, que es g, es 1 sobre x. Entonces escribo que la función g de x es 1 sobre x. Y ya. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces voy a calcular la integral, primero de f y luego de g en el intervalo que nos estaban diciendo, que en nuestro caso sería de 2 a 5 de la función 3, y voy a escribir el de x porque estamos integrando respecto a x. Entonces, si yo integro el 3, me va a quedar 3x porque la integral de una constante es la constante más la letra x, y voy a evaluar en los números que me están diciendo, que en nuestro caso es de 2 a 5. Eso significa que por un lado voy a evaluar cuánto vale la función que tengo aquí, evaluado en x igual a 5, y luego cuánto vale en 2. Entonces sería en nuestro caso 3 por 5, sustituyendo la x para la primera parte, y para el 2 sería 3 por 2. Voy a resolver lo que está en los paréntesis, sería 3 por 5, 15, y por otra parte sería 3 por 2, 6. Hago la resta y eso nos quedaría 9. Esto sería la parte correspondiente a la línea recta, que es la constante. Luego tendríamos que hacer lo propio con g de x igual a 1 sobre x. Entonces voy a poner la integral ahora de lo que vendría siendo 1 sobre x. Y nosotros ya sabemos que la integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x. Entonces voy a hacer eso. Nada más que antes voy a escribir qué es lo que estoy buscando. Y sí, escribimos el de x para saber que estamos integrando respecto a la x. Entonces sería nuestro logaritmo natural de x evaluado de 2 a 5. Y entonces aquí voy a evaluar en 5 al logaritmo y en 2 en el logaritmo. Entonces voy a tener logaritmo de 5 menos logaritmo de 2. Y aquí, antes de hacer por su parte cuánto vale cada uno en la calculadora, voy a utilizar la propiedad de los logaritmos. Cuando tenemos una resta de logaritmos, equivale a dividir o calcular el logaritmo de la división del que está aquí entre el número que está aquí. O sea que el que aparece primero va en la parte del numerador, que sería 5, y el que aparece para restarse, que sería el logaritmo de 2, va abajo. Esto es por notación de logaritmos. ¿Y por qué lo hago así? Para que nuestra calculadora no perdamos tantos decimales. Si buscamos esto primero y yo lo anoto y luego busco esto en la calculadora, y al restar, pues como aquí no voy a poner todos los decimales y aquí tampoco voy a poner todos los decimales, lo que hago es empezar a tener muchos déficits, o dicho de otra manera, mucho margen de error o inexactitud. Y entonces lo que voy a hacer ahora sí es buscar cuánto vale el logaritmo natural de 5 sobre 2 o de 5 medios, lo que nos va a quedar un decimal, y vamos a usar ahí ya los 4 decimales que nos corresponden, que serían 91,62. Ahora bien, como ya habíamos dicho que este es de la recta que está arriba, y este cálculo corresponde a la curva de la racional, que sería esta que está aquí, entonces lo que voy a hacer es, a este valor le voy a restar esto. Entonces nuestra área va a ser esto, o sea, lo que nos dio eso, menos lo que nos dio esto. Y entonces yo pondría 9 menos 0.9162.
Y ya nos quedaría nuestro valor. Déjenme, voy a añadir a alguien más. Ok. Entonces ya nos quedaría 8.0837. Y ya está. ¿Dudas? Voy a añadir a otro compañero. Me sacó eso, me volvió a entrar. No te escuché muy bien el que acaba de hablar. Si puedes acercarte un poquito al micrófono. ¿Cómo? Que me sacó la aplicación, pero volví a entrar. Ah, te sacó la aplicación y volviste a entrar. ¿En qué Sí. parte te quedaste? En el arriba. ¿Acá? No, ¿En no, esto? no. Sí, sí, sí. Ok. Les estaba comentando a tus compañeros para hablar de este tipo de áreas entre las curvas. Tengo que decidir quién está arriba y quién está abajo. Y les comentaba básicamente que se tienen que acordar que cuando tengo una función, por este caso y igual a 3, y esta función no tiene x en este lado ni nada, Falta la 2. hace referencia a una gráfica de una línea recta horizontal que va a pasar por este punto sobre el eje Y. Por ejemplo, aquí es y igual a 3, tenemos esta línea horizontal que pasa por el 3. Si hubiera sido y igual a 2, sería una recta horizontal que pasa por el 2. Esto en cuanto a la gráfica azul, que es esta que está aquí, que la tenemos que identificar. Ahora, 1 sobre x, su gráfica, recuerden que es de esta manera, la que se divide en dos, una es infinito, negativo, y la otra hacia más infinito. De hecho, ustedes en cálculo 1 vieron que también había otro tipo de estas funciones que además tenía más espacios, que parecían caritas, ¿no? Aquí sería desde infinito, aquí se hacía una u y aquí se hacía otra vez hacia infinito negativo. Entonces, en este caso, las que son de la forma racional tienen estas partes que son hacia infinito. Entonces, eso es para para identificar. Luego tenemos que fijarnos si siempre vamos a poder calcular lo que vendría siendo el área entre la curva, es decir, si en las regiones nosotros queremos trabajar, tenemos que una siempre está por encima de la otra. Y eso nos fijamos en el intervalo. Luego lo van a chingar a él. Y empieza a llorar. Que sería de 2 a 5. Nos fijamos si de aquí a acá, la región, una de las funciones está siempre encima de la otra. Si tú te fijas de 2 a 5, la azul siempre está por encima de la verde. Entonces, sí puedo calcular esta área que está aquí, que es lo que estamos haciendo el procedimiento. Entonces, ya sabiendo que sí puedo calcular el área, veo que el azul es la que está siempre arriba, y la azul ya habíamos dicho que era esta, entonces estará F, y por lo tanto la verde es esta, que es la G. Una vez que yo ya sé quién es quién, la F es la constante y la G es la que tiene forma racional, entonces lo que voy a hacer es proceder a hacer los cálculos correspondientes de las integrales en el intervalo, que sería la integral de la función f, que era 3, de 2 a 5, y de otra parte la función g, que era 1 sobre x, de la función 1 sobre x de 2 a 5. Este es f, que está aquí, ¿sí? Este es la integral de f, y la otra es la integral de g. Eso es lo que les estaba comentando a tus compañeros, y eso es básicamente lo que hicimos hace ratito. Buscar la integral de f y por otra parte buscar la integral de g. Jóvenes, ¿duda de los procedimientos? De la parte del logaritmo natural, ¿se entiende qué es lo que tienen que hacer? Igual se puede dejar expresado como logaritmo natural de 3. No. No, y no. No, o sea, no puedes restar los dos de adentro. Para operar la resta de un logaritmo y dejarlo como una sola expresión, no sería restarlos de adentro, sería dividirlos de adentro. Sería este entre este. Menos.
para que ya Ok. te quede como uno solo. Está bien. Y ya lo podrías poner en la calculadora. Esto lo hacemos para que los decimales sean los más exactos posibles. Entonces, si tú buscas logaritmo de 5 en la calculadora, te van a dar unos decimales. Y ya obviamente cuando tú los escribes, ya dejaste una gran parte fuera. Y cuando buscas logaritmo de 2 y vuelves a escribir 4 decimales nada más, ya dejaste un montón de decimales afuera. Entonces, cuando hagas la resta, pues va a cambiar un poco los decimales y eso va a hacer que sea diferente lo que te dé aquí del valor. Si lo hacemos en la calculadora, voy a ponerlo aquí abajito. ¿Qué pasa si yo busco logaritmo natural de 5 solito? Me va a quedar 1.6094. Y si yo busco logaritmo de 2 en la calculadora, me va a quedar 0.6931. Hago la resta y divido 1.6094 menos 0.6931. Ya nos quedó otro valor, nos quedó 1.9163. Y si te fijas, este decimal es distinto de este decimal. Ese es el grado de error, ¿sí? Cuando lo buscas en la calculadora. Para nosotros parece realmente que no es importante, que es irrelevante, porque pues dices, pues ni siquiera es una milésima, es una 10 milésima de parte, ¿no? Porque esa es una décima, centésima, milésima, 10 milésima. Entonces, Le puso 1. ajá, exactamente. Nos queda diferencia de un decimal. Dices, pues no es mucho. Realmente no lo es. Para tu tarea no te va a afectar en nada, pero imagínate que esto representara kilómetros. Entonces ya estamos hablando de 10 centímetros, de que ya no te alcanzó el puente y ya dejaste un espacio de hueco en tu puente. Sobre todo cuando vas a hacer ingenierías. Por eso el uso de esta notación. Sobre todo porque después, cuando ustedes realmente lo estén aplicando en sus carreras, esto van a representar metros, kilómetros, grados, no sé, dependiendo de lo que vayan a hacer. Pues se le cuela otro pedazo, maestra. Y, ya quiero ver que le digas eso a tu jefe. Solo me faltaron 10 centímetros. Que salten los coches en el puente. Profa, le puso 1.91. ¿Dónde? Cuando resto era 0. Sí. Yo veo mal. No, sí, le puse 1 y es 0. Gracias. Ok, muy bien. Recuerden que esto solamente es para la G. Una vez que ya lo tengan, a la F le restan la G y ya estuvo. Ya está el valor. Ok. Vamos a hacer otro ejemplo. Esto es nada más para explicarles la parte que corresponde a la función. Luego les subo esto otra vez en el Word, en el Classroom, para que ustedes lo tengan a su disposición. Estoy haciendo lo mismo, el ejemplo. Aquí obviamente ya saben quién es la función 1 sobre x, que es la que está en verde. Y el 5 menos x ya saben que es la recta g. Lo único que nos vamos a fijar es si cumple que la recta azul siempre esté por encima o por debajo de la función. Entonces, dentro del intervalo que vamos a trabajar, en nuestro caso, en este nuevo ejemplo, nos están pidiendo de 1 a 4. Me fijo en esos números aquí abajito y trazo esas líneas auxiliares. No tienen que ser completas, nada más en donde abarquen las gráficas. Y me fijo, ¿siempre el azul o la verde están encima de la otra? Pues sí, en nuestro caso, la azul siempre está por encima de la verde. Entonces, puedo calcular tranquilamente esta área con una sola integral o con un solo procedimiento, en donde la recta vuelve a ser la que está arriba, entonces esta va a ser nuestra F, y la que está abajo va a ser nuestra G, que va a ser esta que está aquí, esta va a ser nuestra G. Hasta aquí, ¿quién designo como G y quién designo como F? ¿Se entiende? Sí. Sí. Vale. Entonces, ya que los tengo, vuelvo a hacer el procedimiento largo, vuelvo a escribir la integral de 5 menos x y vuelvo a calcular la integral de 1 sobre x, pero ahora son de 1 a 4. Voy a borrar aquí para que cuando pase no se vea. Ok. Voy a tener, en nuestro caso, voy a calcular la integral de f
como la integral de 5 menos x, era de 1 a 4. Creo que sí. A ver. Mi memoria me está fallando acá. De 1 a 4. Y esto nada más por notación lo ponemos entre paréntesis para indicar que es de todo lo que le vamos a sacar la integral. Eso nada más es notación. Ahora, le aplico la integral. La integral de una constante es la constante más la x. La integral de una literal es la literal subiéndole 1 al exponente. Aquí sería menos x al cuadrado entre el exponente que le acabo de poner, que sería 2. Y todo eso lo tengo que evaluar de los números de la integral, que sería de 1 a 4. Entonces, para indicar que voy a hacer eso, voy a hacer entre corchetes la evaluación de 4 y entre corchetes la evaluación de 1. La evaluación de 4, aquí se sustituye 4 y aquí 4. Sería 5 por 4 para esta parte. Y en la parte del cuadrado sería menos, que se queda fijo, y el 4 al cuadrado sobre el 2. Esto sería evaluado en 4. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el 1. Sería 5 por 1 menos 1 al cuadrado entre 2. Entonces, hago las operaciones correspondientes. ¿Qué me queda? 5 por 4, 20. Eso lo voy a dejar todavía entre corchetes. 20. El menos se queda fijo y sería 4 al cuadrado, 16. 16 entre 2 sabemos que va a ser 8. Voy a dejarlo temporalmente así. Y voy a hacer lo mismo acá. 5 por 1, 5. Y 1 al cuadrado, 1. Un medio le voy a poner. Entonces, lo que voy a hacer entonces es resolver esto y resolver esto que está aquí. Yo sé que 16 medios es 8, por lo tanto 20 menos 8 me va a quedar 12. Y de aquí sería 5 menos 1 medio, nos van a quedar 9 medios. Eso ustedes lo pueden calcular luego en lo que vendría siendo los valores. Y hacen otra vez lo que es la resta, que sería a 12 le quitas 9, que sería 2 por 12, 24. 24 menos 9, 15 medios. Todos creo. Exacto, mamá. Y ya. ¿Sí? Esto sería el de la F. Nos falta todavía buscar el de la G. Lo complicado de este tema va a ser que identifiquen quién es F y quién es G y que puedan hacer varias veces lo que es la sustitución bien, porque lo demás en sí no es difícil, pero lo que pasa al tener muchas operaciones que estar haciendo y como van a estar haciendo bastantes, eso es lo que se les complica y a veces eso les hace que se olviden de ciertas cantidades y que pues ya les quede mal. Ahora la G era 1 sobre X de X. Entonces esta debe ser más cortita porque sabemos que el logaritmo que 1 sobre X es el logaritmo natural de X. Y entonces lo voy a evaluar de 1 a 4. Ahí. ¿Dónde me fui? Ok. Sería ponerlo logaritmo natural de 4 menos logaritmo natural de 1. Aquí en nuestro caso, el logaritmo natural de 1 siempre va a ser 0, así que aquí no tengo que aplicar lo de la operación anterior. Aquí simplemente esto ya se queda 0, logaritmo de 1, y solo me quedo con el logaritmo de 4. Y eso ya lo puedo buscar en la calculadora, obteniendo lo que vendría siendo los decimales correspondientes, que son 4. Me da 1.3862. Y a esto le voy a restar esto. Esto pues está en fracción, lo voy a poner en decimal, que sería 15 entre 2, 7.5, para que yo pueda restarlo con esto. Entonces nuestra área va a ser 7.5 menos 1.3862.
y hago la operación. Y ya está. Ya tengo lo que vendría siendo el área bajo la curva, que sería 6.1138. Y ya tenemos lo que necesitamos, que era lo que nos estaban pidiendo. Ya tendríamos el área pertinente entre las dos curvas o atrapadas entre las dos curvas. ¿Dudas, jóvenes? No. No. Quedan 6 minutos ahí, dice, no, o sea, no sé si me va a dar tiempo a que yo explique si no me da tiempo, recuerden, se quedan un ratito, los vuelvo a reconectar, pero rápidamente. Aquí lo que cambia son las funciones de seno, y si se dan cuenta, como que se van formando pequeños espacios o regiones de área comprendidos entre la función seno y la función seno de x menos pi. Aquí necesitan conocer cuál es la función seno de x original, o sea, cómo es la función seno de x. La función seno de x. La de arriba. Ajá. ¿Cuál es la de arriba? Según cuando lo que veas, porque aquí esta es arriba, la roja. Bueno, después del cero. O sea, Ajá, después del cero es la que está arriba, exactamente. Entonces, esta es la que está arriba, que es seno, y entonces la otra automáticamente sería la otra función. Por eso es importante que ustedes se acuerden de funciones básicas. Ahora bien, nos están pidiendo el área entre la región 0 y pi. Aquí obviamente pues nuestros valores de integración son diferentes, porque pues la función seno está en pi o radian. periodo. No. ¿Cómo? No, nada. Estoy hablando sola. Ok, va de 0 a pi. Está loca. Perdón. No hay problema. De 0 a pi. ¿Qué sería de 0 a pi? Pues sería toda esta región de área que está aquí. Y si se dan cuenta, no hay ningún problema. La función original seno de x siempre está por encima de la otra función seno que se encuentra abajo. Entonces, esta sería calcular seno, la integral de seno y la integral de seno de x menos pi. Aquí pi va a ser como su constante. Así que técnicamente, cuando ustedes saquen la integral, va a ser, por ejemplo, la integral de seno es coseno negativo. Entonces va a ser coseno de x menos pi. Es como si fuera x menos 2 o x menos 3. No, no se le afecta en nada. Ahora bien, la que está Y arriba... el cuadrado. No, no hay cuadrado porque no es polinomial. Ya lo sé. Ah, profe, están riéndose de usted. Andan Perdón. dormidos. Ok, entonces sería esta la F y esta sería la G. Okay. Ok, voy a escribirlo aquí abajito nada más para que tenga el espacio. Entonces, voy a escribir la ecuación. Esto me demora un poquito porque tengo que escribirlo con los simbolitos estos. Vigilarla porque se desaparece. ¿Qué? ¿Qué dijo? Como cuando te habla tu mamá. La Ok. suegra, la suegra. Claro, claro. La suegra. De 0 a pi, de Tú seno sabes. de x. Ok. La integral de seno ya sabemos que es menos coseno. De seno. Y vamos De a... Claro, coseno de x. Y la vamos a evaluar de 0 a pi. Aquí sí es importante que la evaluemos en 0, porque no siempre va a ser 0, o sea, el coseno. Entonces sí tenemos que ver si nos da 0, nos da 1 o qué nos da. No lo eliminamos como en el caso de lo que vendría siendo las polinomiales. No, estoy durmiendo con la música. Rosa. ¿Qué dicen Rosa? Y es... Ok, es menos coseno de pi en nuestro caso. Y vamos a tener menos, menos coseno, pero entonces sería menos coseno, porque hay un menos de la fórmula y hay un menos de la integral. Ya ustedes lo checan. Les va a quedar menos. Padre, sus micros. Así no nos enteramos de todo el